Y para entrar en el tema, si me ponen la primera diapositiva, hay tres elementos que son críticos en la vida matrimonial. El primero de ellos, o quizás no en el orden, pero sí uno de ellos es el dinero. Pero esta mañana no vamos a hablar de dinero, porque los otros dos son precisamente la comunicación y la sexualidad en la pareja. Hay muchos matrimonios que se separan por problemas financieros, o porque no tienen dinero, o porque cuando llega el dinero no saben cómo manejarlo. Pero la mayor parte de los matrimonios que se disuelven hoy en día es porque la comunicación y la sexualidad no ha logrado ser comprendida, porque no existen realmente escuelas prematrimoniales que nos enseñen cómo nosotros debemos de comportarnos como hombres y como mujeres dentro del matrimonio. Pero en la Biblia quedó escrito todo. En Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice, varón y hembra los creó. Pero si ustedes se van a Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense qué diferencia hay. Que en versículo anterior leímos que Dios había creado dos elementos por género. Creó al varón y creó a la hembra. ¿Por qué en el siguiente texto no dice, por tanto dejará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su hembra y serán una sola carne? ¿Sabe por qué? Porque todos aquellos que nacemos del sexo masculino, nacemos varones. En el momento que papá y mamá se unen para concebirnos, mamá tira una X, un cromosoma X, papá tira un cromosoma Y nació un varón. Todos los que nacemos del sexo masculino somos varones. Y todas las que nacen del sexo femenino nacen hembras. ¿Qué significa esto entonces? Que nacer varón es un accidente biológico de la naturaleza. Es un evento biológico. Pero convertirse en hombre no es para todos los varones. No todos los que nacen varones se van a convertir en hombres. Ahora hay un porcentaje de varones que se convierten en gay, pero el 90% de los varones se convierten en una falsa copia que se llaman machos. ¿Están entendiendo? Se nace varón por un accidente biológico de la naturaleza, pero para convertirse en hombre se necesita un proceso que comienza desde el día que nosotros nacemos hasta el día que vamos a llegar al matrimonio. Y no todas las que nacen del sexo femenino, todas las que nacen del sexo femenino nacen hembras, pero no todas las hembras se van a convertir en mujeres, en el sentido que lo dice aquí, este versículo de la Biblia. Hay varones que demuestran su machismo, como nos estaba diciendo hoy Mauricio. Yo no soy capaz de perdonar a la mujer que me traicionó, pero yo sí soy capaz de traicionarla y ella tiene que perdonarme porque yo soy el macho de la casa. Yo puedo exigir fidelidad a la mujer que tengo en la casa, pero de la puerta para afuera, yo soy dueño de mis actos, porque yo soy el macho de la casa. Aquí en la casa mando yo, porque yo soy el macho de la casa. ¿Están entendiendo? Y esa es la cultura que a nosotros en Latinoamérica, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, se nos ha inculcado, que el hombre es macho de nacimiento. Los hombres no lloran porque son machos. Pero cuando estamos hablando del vínculo matrimonial, en la Biblia quedó bien claro
que no es el varón el que llega a casarse, que no es la hembra la que llega a casarse, que para que puedan llegar al matrimonio se necesita como requisito ser hombre y se necesita como requisito ser mujer. Y este versículo deja 3 elementos en un triángulo equilátero, que es el triángulo perfecto. Uno de ellos, la palabra dejar. ¿Qué significa la palabra dejar? No es que vamos a abandonar a su suerte a nuestros padres y a nuestras madres. Hay un versículo más adelante que dice, hónralos. Y honrar significa reconocer todo lo que ellos han hecho y han invertido por nosotros. Pero la palabra dejar significa que a partir de que yo tomo a una mujer, somos una nueva familia. Significa que vamos a empezar juntos un nuevo proceso. Pero nosotros los machos latinos lo hacemos todo al revés. Cuando Ana Lidia y yo nos casamos, yo había leído e incluso había dado disertaciones matrimoniales, pero no me había puesto a entender lo que significaba la palabra dejar. Dejar mis creencias, dejar mi cultura, dejar mis costumbres y comenzar con Ana Lidia en un nuevo proceso, solamente ella y yo. Y nosotros nuestras familias vienen de 2 contextos opuestos. La familia de Ana Lidia es católica, apostólica, romana. Mi familia es evangélica, tradicional. En política nacional, la familia de Ana Lidia es liberal, de la izquierda democrática del Partido Liberal. Mi familia es conservadora, de derecha, de la ultraderecha del Partido Nacional. En la Universidad Ana Lidia era del Frente Estudiantil Socialista. Yo era del Frente Democrático Antisocialista. Y ella era de un equipo de fútbol que se llama Motagua y yo soy del equipo Olimpia, que es como decir Saprissa y Alajuela aquí. Y cuando nos casamos, y cuando yo juré ante la persona que nos dio la bendición, que la iba a amar, que la iba a respetar, que la iba a honrar, a mí nadie me explicó que yo tenía que dejar. ¿Sabe qué hice yo? Traje a Ana Lidia, una muchacha liberal, a una familia conservadora. Una familia con tendencias socialistas, una muchacha con tendencias socialistas, a una familia con tendencias antisocialistas. Una muchacha de un origen católico a una familia evangélica conservadora. Una muchacha Motagua a una familia olimpista. Eso creó a la larga conflictos, roces que se fueron a manifestar después en nuestra vida matrimonial. Porque nosotros cuando nos casamos, tenemos que entender que el acto público de la boda significa que yo estoy dejando mis costumbres, mis tradiciones, mis elementos naturales para comenzar con la mujer que me estoy llevando una nueva vida. Y el segundo elemento, unirse. Si después hablan de que serán una sola carne, esa palabra unir en el hebreo que fue escrita no significa la unión sexual, significa como que usted agarre 2 páginas de papel, las pegue con pegamento, con engrudo, con resistol. Si usted la mira por un lado es una hoja, por otro lado es otra hoja, pero es una sola hoja. Y ahí ustedes escriben la historia de su matrimonio, desde que se casan, sus hijos, propiedades, posesiones, todo. Cuando usted intenta separar 2 hojas de papel que han sido pegadas con engrudo, con pegamento, y las separa, ¿qué sucede? Se rompen. Se rompen y lo que está escrito ahí, lo que usted escribió toda su vida matrimonial, se rompen. Y lo que más sufre durante esa rotura no son las propiedades, no son las casas, no son los títulos, son los hijos. Y como médico yo le puedo decir con autoridad que los hijos de un matrimonio divorciado
no hay psicólogo en el mundo que los pueda enderezar. Solamente lo que nos presentaron en la charla anterior, el poder del Espíritu Santo es capaz de remendar el corazón roto de los hijos de padres divorciados. Y el tercer elemento, serán una sola carne. ¿Qué significa eso? Significa que Dios permite que el hombre y la mujer lleguen al matrimonio para tener sexo. Para tener sexo. El matrimonio Dios lo dejó para que el hombre y la mujer tengamos sexo. Pero hoy, quiero que oigan esto, el orden bíblico es, nos amamos, nos unimos en espíritu, nos amamos, nos casamos y tenemos sexo. Ese es el orden bíblico. Pero el orden que le da hoy en día a la sociedad es, tengamos sexo, en el camino vemos si nos entendemos, entonces tal vez nos casamos. Eso es lo que hoy en día enseña la sociedad, pero no es eso lo que la Biblia dejó diseñado en el plan perfecto que escribió Dios en ella. En la Biblia vamos a encontrar, dichoso el hombre que encontró esposa. Cuando yo leí esto me puse a pensar, bueno, y no todos los casados tienen esposa, pero fíjense que no. Los casados tienen mujer, pero no todos los casados encuentran esposa, porque la Biblia dice que Dios dijo, le vamos a hacer a este hombre una ayuda idónea, pero algunas mujeres no son ayudas idóneas, son ayudas demonias. ¿Por qué? Porque la mujer cuando llega al matrimonio, que no solamente los machos tienen parte del problema en la casa, también las que no son esposas tienen parte del problema en la casa. Y les voy a contar por qué. Porque la mujer puede adoptar 4 roles acá, bajo ese título de esposa. El primer rol ha sido una mujer que creció en el matriarcado familiar. Y cuando ella llega a casarse, viene con la mentalidad, con el pensamiento de que la mujer es la que va a mantener la relación en el hogar. Es la mamá. Y cuando llega el esposo, en vez de esposo, tiene un hijo. Y dicen algunas mujeres que yo he escuchado, mire, yo tengo 3 hijos, pero con mi marido son 4. Y les encantan que le digan mami, pero porque ellas están programadas desde que nacieron para ser la mamá de la familia. El segundo rol que puede adoptar una mujer cuando se casa es cuando el padre ha estado ausente en el hogar, no ha habido esa figura paternal en la casa. Y cuando llegan al matrimonio, agarran al marido como sustituto del papá. Papi aquí, y es bonito que le digan a uno papi, pero cuando es papacito, pero cuando le van a decir papi de papá, entonces la mujer se convierte no en una esposa, sino que en una hija del esposo. Hay otro rol que es ahora bien frecuente, sobre todo por la cultura sexista del sexo vende que estamos viviendo, que la mujer agarra el rol de muñeca de sala. Está en la casa, tiene sexo con el marido, de ahí se va al spa, se va al salón de belleza, se va al esto, y la casa la maneja la empleada, los hijos lo manejan la empleada, y el marido es un proveedor y ella solamente es buena para estar en la cama y tener sexo con el marido. Y el cuarto rol que puede adoptar la mujer es el rol de esposa. Y el rol de esposa significa compañera. La compañera idónea, la compañera que va a servir de soporte al marido cuando el marido necesite soporte. Amarás al Señor
por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo deriva del griego próximo. ¿Y quién es tu prójimo más próximo? ¿Quién es tu prójimo más próximo? Es ella. Ana Lidia, David Enrique, Ana Laura y Raquel Andrea. Esos son mi prójimo más próximo a mí. No es mi papá, no es mi mamá, que en paz descanse, no son mis hermanos, no es mi abuelita, no es mi tía. El prójimo más próximo que tengo yo es mi esposa y los hijos que de nosotros han salido. Y en la medida que nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que los matrimonios, muchos fracasan porque todavía no hemos cortado el cordón umbilical de nosotros, especialmente nosotros los hombres, con nuestros padres. Eso me pasó a mí por muchos años. Mi familia, si me preguntaban por mi familia, yo hablaba de mi papá, de mi mamá y de mis 5 hermanos. Hasta que un día entendí que mi familia, por la que yo tengo que dar cuenta, son esos que están ahí en esa fotografía. Mi papá un día me dijo, ¿qué vas a hacer? Voy con mi familia, le dije, de fin de semana. Ah, y es que entonces nosotros no somos tu familia. Sí, papá. Ustedes son la familia de donde yo salí. Pero mi familia, por la que yo tengo que entenderme ahora, es mi esposa y mis 3 hijos. No le gustó. Pero yo creo que al final entendió que eso es lo que debemos de vivir los hombres. Solo en el matrimonio es que el hombre puede desarrollarse como hombre. Los machos no se pueden desarrollar en el matrimonio porque los machos, el matrimonio los amarra, los ata y terminan volviéndose violentos, terminan volviéndose como en una jaula y tienen que salir a delinquir. Pero en el matrimonio, el hombre, solamente en el matrimonio, el hombre se puede convertir en esposo. Solamente ahí. Y aquí yo quiero decirles algo, muchachos. Solamente es esposo aquel que está legalmente casado. Usted puede tener 30 años viviendo como pareja, pero si no ha legalizado su unión ante los hombres y ante Dios, usted no es esposo. La que está en su casa no es su esposa. Podrá ser su compañera, su concubina, su querida, póngale el mote que quiera, pero no es su esposa. Los hijos podrán ser reconocidos legalmente que son sus hijos, podrán llevar su apellido, pero son bastardos. Porque solamente aquel hombre que delante de Dios y de las autoridades de la tierra reconoce a la mujer como esposa, se convierte en esposo.